Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo andan todos por ahí? Los que salimos tempranito, salimos con un solazo y recién hace un rato cuando estaba llegando a la radio ya estaba fresquito y se viene el agua, así que los que todavía no salieron de su casa, llévense un paragüitas y abríguense un poquito más porque ya está un poco más fresquito. ¿Cómo andan todos por ahí? ¿Qué tal pasaron este fin de semana? Yo estuve en un congreso con todo el equipo del Centro de Ayuda a la Mujer en Buenos Aires, en el Colegio Máximo de San Miguel. Fue un regalo, la verdad que trabajamos muchísimo de jueves a domingo y además de trabajar muchísimo tuvimos la bendición de tener a la hermana Ángela de Fátima, donde quien nos habló muchísimo de Fátima, de Sor Lucía, de los pastorcitos. Fue un privilegio, la verdad que estamos muy agradecidos, volvimos espiritualmente emocionados y conmovidos con con tanto regalo, porque fue un regalo, así que, y con toda esa fuerza de seguir trabajando y sirviendo en este ejército de Cristo, defendiendo la vida siempre. Así que hoy arrancamos nuestro programa Juntos por la Vida. Recuerden que estamos en vivo para quienes quieran mandar un mensaje de WhatsApp o por Messenger. Pueden escribirnos al 095-860-333. Repito por las dudas, 095-860-333. Nos están escuchando de todo el país y sepan que pueden estar ayudando a la radio, ¿no? A mantenerla viva, esta radio que no tiene publicidades, que solo vive gracias a la colaboración de cada uno de ustedes. Así que ya saben, pueden entrar en la página web radiomaria.org.uy y entrar en esa manito con ese corazoncito que pueden donar, ya sea por colectivos en Habitat o Red Pagos, por Scotiabank o por Antel, mensualmente o por única vez. Así que ya saben, entren a radiomaria.org.uy. Y hoy vamos a hablar de algo que muchos prefieren no nombrar, pero que en nuestra fundación conocemos muy bien y que son esas heridas invisibles que deja el aborto. Durante años, acompañando a mujeres y hombres de todas las edades, hemos visto que las secuelas emocionales y espirituales después de un aborto son reales. Lo que algunos llaman síndrome posaborto no es una etiqueta médica más para nada, es una experiencia humana profunda, hecha de culpa, de dolor, de silencio, pero también, gracias a Dios, de esperanza y de sanación. En España este tema ha vuelto al centro del debate político y social. Mientras algunos niegan su existencia, otros, como nuestra invitada de hoy, Leire Navarías, levantan la voz con valentía para decir sí existe y yo lo viví. Leire no solo atravesó en carne propia esas secuelas, hoy dedica su vida a acompañar a quienes buscan reconciliarse con su cuerpo y con su corazón. Queremos escucharla, conocer cómo comenzó todo en su vida, qué está ocurriendo ahora en España con este debate y también qué está pasando en el mundo, porque detrás de las leyes, las cifras y las ideologías hay personas y son esas historias de pérdida, de perdón, de amor, las que realmente transforman. Y ahí estaba buscando los datos recién a último momento y desde 1985 que se legalizó en España esta ley nefasta, tienen ya más de 2.800.000 abortos, de los cuales más de 106.000 fueron en el 2024, en un solo año 106.000 abortos, más del 3% del 2023. Así que imagínense el espanto y el genocidio que hay hoy en España. Leire, bienvenida, gracias por estar con nosotros y por animarte a ponerle voz a tantas otras voces. Leire, ahí donde, a ver cómo te veo. Ah, pero te veo bárbara. No, no, lo que nos reímos con Leire de la previa de esta radio hoy. Estás espectacular. Gracias, lo salvamos. Nos salvamos. Bueno, ya les contaremos por qué nos reíamos tanto en Leire, que si querés contarlo o no lo cuento, ¿no? Paso desapercibido. No, está bien compartirlo, pues que ha habido un cambio de horario recientemente que no hemos tenido en cuenta Claro, en España siempre hay y, 5 horas de diferencia y justo el domingo pasó a 4 horas y ni ella ni yo nos dimos cuenta de este cambio. y me ha pillado en la peluquería con la cabeza a punto de estar llena de papeles de albal
pero pues hemos reaccionado a tiempo y he podido crear aquí un chiringuito en la misma peluquería No, donde no, no, no. estoy Bueno, encerrada. a ver, agradezcamos a la peluquería, ya que estamos, pasamos el chivo de España. Y a tu peluquera, muchas gracias, qué amorosa que se encargó de hacer todo para que este programa salga hoy al aire, porque en este momento estamos en Uruguay, al aire, y estamos todos escuchándote, Leire, porque tenés mucho para contarnos. Empecemos por tu vida, ¿no? Porque cómo comenzás vos a trabajar en esta defensa por la vida, ¿qué te sucede para llegar? Bueno, pues yo represento a aquella mujer con una infancia que, aunque socialmente no se vea desestructurada, como pueden ser otras familias, que puede ser muy evidente en el entorno que ahí hay una familia desestructurada, mi familia es aquella que está desestructurada por falta de amor. Y entonces eso hace que la infancia, pues yo me tenga que ir como endureciendo y bueno, también una familia atea donde no existía nada sagrado, con lo cual yo me tengo que ir pues como adaptando a un entorno que también coincide que yo soy del País Vasco. En los años 80 el terrorismo estaba exacerbado, entonces era muy común pues bombas, cuando yo iba al cine salíamos y estaban los contenedores ardiendo, entonces había mucha violencia. Entonces a mí cuando me decían que el mundo es hostil, que estamos solos, no te fíes ni de tu padre, y en todo esto pues también ya cuando estaba en preadolescencia pues ya me empecé a encontrar en mi habitación artículos de embarazos no deseados. Y a mi colegio también me recuerdo que tuvimos una sesión de la campaña Póntelo, Pónselo, que era para el uso de los preservativos, preservativos que también mucho antes de yo tener relaciones sexuales también me encontraba en mi habitación, en mi dormitorio. Con lo cual los mensajes pues iban calando mucho y yo me tuve que construir un personaje para sobrevivir a semejante entorno, ¿no? Donde pues eso, la violencia estaba ahí y el amor brillaba por su ausencia. Y en este personaje pues yo me creía empoderada para no caer en las garras del hombre, que era el depredador sexual. Pues dije, no, pues yo liberada sexual, que esto es una trampa muy grande. Y bueno, pues un poco en lo social pude encajar con ese personaje. Y en ese personaje, por supuesto, yo también era proabortista, porque a mí me quedó súper claro que en la maternidad las mujeres estamos solas, porque me creí que los hombres pasan completamente de las criaturas, a ellos solo les interesa a la mujer en cuanto es un objeto sexual, nada más, no hay vínculo, no hay compromiso, no hay amor, y los embarazos no deseados era como lo peor que le puede venir a una mujer de una relación sexual. Y la relación sexual da igual cómo haya venido, porque cuando yo me encontraba con esos preservativos, con apenas 13, 14 años, el mensaje de alguna forma era un poco, mira, tú puedes tener sexo con quien te dé la gana, cuando te dé la gana, como te dé la gana, lo importante es no quedarte embarazada. Claro, a mí nadie me hablaba de relaciones de amor y tampoco me hablaban de enfermedades de transmisión sexual, como puede ser el SIDA o demás, sino que era como lo peor que te puede pasar es el embarazo. Exacto. Y entonces bueno, pues mi juventud está muy marcada por lo que se dice el drogas, sexo y rock and roll. Mucha promiscuidad, muchas drogas, mucho hedonismo, mucho carpe diem, porque al final si no existe nada sagrado y no hay ningún sentido de la vida más que el disfrutar, pues entonces todo vale. Y acompañando el contexto del entorno hostil que había en el País Vasco en ese momento también, ¿no? Sumándole. Claro, y que yo no tenía un refugio en la familia, porque Claro. si para mí mi familia hubiera sido en un contorno, en un entorno de guerra, porque eso al final era como una especie de guerra civil, si en tu casa hay un refugio, pues sabes que cuando salgas a la calle te enfrentas a una guerra, pero dentro de casa estás a salvo. Ahí tienes una madre y un padre y todo un entorno, incluido el espiritual, que te protegen. Pero cuando eso tampoco está, Claro. entonces la vulnerabilidad es absoluta, porque no hay un fuera ni adentro, es que es todo lo mismo. Claro. Entonces ahí mayormente no queda otra que endurecerse mucho y parte de ese endurecimiento pasa por desconectarse el corazón,
Otras muchas, cuando de pequeñas sí tienen conciencia espiritual, llega un momento donde también pueden alejarse del mundo espiritual porque no les encaja con la realidad social que viven, ¿no? Entonces ya es como Dios no puede existir, o Dios me ha abandonado, o Dios a mí no me quiere. Con lo cual ya sin estar conectada al espíritu ni a tu corazón, pues te vuelves un cuerpo y unas ideas en las que esas ideas, la ideología cala muy fácil porque no hay nada que las cuestione. No hay un corazón que cuestione. A mí la ideología me dice esto, pero mi corazón me dice otra cosa. Claro. Ya no hay debate, ya no hay conflicto. Hay ya un es único una camino. ideología. Eso es como la ideología se ha vuelto pues una especie de religión que te da unos mandamientos, ¿vale? Pues no te fíes del hombre, el aborto es tu derecho, tu cuerpo, tu decisión, la maternidad es una esclavitud y disfruta de tu cuerpo porque es tuyo. Total. Pero es toda una trampa mortal y en concreto para la mujer. No digo que sea buena para el hombre, pero nos la venden de feminista y es lo más antifeminista que puede haber vivir así. Porque al final, cuando estás desconectada del corazón, del amor y del compromiso en las relaciones sexuales, te estás volviendo una carnaza precisamente para aquellos hombres que abusan o desprecian a la mujer. Porque un hombre que respeta y ama a la mujer no se va a acostar con una joven borracha. ¿Quién se va a acostar con alguien que está inconsciente? Pues el que realmente la quiere utilizar. Y eso hace que, por otro lado, se reafirme nuestra idea de que el hombre es un abusador, de que el hombre no ama, porque claro, son los hombres con los que yo me estoy relacionando y mi microrealidad en torno a una ideología es como que se reafirma a sí misma. Totalmente. Y llega un momento en que te agarra desprevenida. ¿Y qué pasa? Y eso que llega en un contexto de yo estar recién casada, pero claro, ¿cómo se casa una joven que va de feminista, claro, que reniega del romanticismo? Pues yo me casé por papeles, porque vivíamos en ese momento en Australia y mi pareja es de Colombia. Entonces decidimos volver a España y era una cosa como práctica, pragmática. Conveniencia. Nos casamos por papeles. Por conveniencia. Eso es. Entonces, yo esto se lo dejaba muy claro a todas mis amigas, no se fueran a creer que yo me había dejado engatusar por el romanticismo, sino que yo me casaba por papeles, era puro trámite legal, ¿no? Pero bueno, yo no puedo negar que sí, de casarme, de que se hiciera realidad ese sueño que yo de pequeña tenía, ¿no? El de princesa con un príncipe y donde ahí es todo amor y abundancia. Pero no fue así, nuestra relación era muy tóxica porque ni yo era capaz de confiar en el hombre y yo creo que pues él tampoco en la mujer, con lo cual pues nos hacíamos mucho daño, teníamos pues lo que se dice es una relación tóxica y en medio de eso, como yo había aprendido a utilizar el sexo cuando no era como un arma, que también como una herramienta, pues utilicé el sexo a ver si así se arreglaba nuestra pareja, porque estábamos pasando por una crisis brutal. Con lo cual, pues de esa relación sexual no arreglé ninguna crisis, sino que pasó, pues eso que para mí era lo peor que me podía pasar, que era quedarme embarazada. Y como yo en eso tenía clarísimo toda la ideología en torno al aborto y la maternidad no deseada y todo eso, pues yo fui directa a abortar. Estamos hablando, ¿seguías en Australia en ese momento? Volví, como ya estábamos de retorno. O sea, ya estabas, ya era legal en España. Sí, bueno, esto es en el 2008, todavía estaría por llegar la ley del 2010 y la posterior del 2023, pero sí, ya era legal. Lo que pasa es que la forma que había de legalizarlo era toda una trampa, porque la forma en la que se hizo legal mi aborto fue afirmando que si yo continuaba con el embarazo iba a tener problemas de salud, pero a mí no hubo nadie que me hiciera un peritaje, así sea, aunque sea solo por plasmarlo en el papel, de decir efectivamente si esta mujer continúa con el embarazo le va a pasar esto. Es que ni siquiera se molestaban en aquello, daba igual. Lo importante era firmar y pagar.
El y así aborto, fue como fue. discúlpame, para poner en contexto a quienes nos Sí. oyen, hoy el aborto en España es quirúrgico, ¿no? Uno toma la mifepristona y al día siguiente va a hacerse un legrado, ¿es así? Bueno, hay diferentes formas, Ah, cada vez más se está moviendo también el farmacológico, porque sí. este es todavía más chollo para la industria, Pero vos porque no solo tienes que dar unas... en esa época tenías el quirúrgico, ¿correcto o no? Sí, Sí. efectivamente. Y además se sumó que yo conocía al dueño de esta clínica porque estaba familiarizado con una de mis mejores amigas. Entonces, Ah, para mí era como incluso algo que me daba tranquilidad mm, porque era en la clínica de un hombre que yo conocía. La sorpresa para mí y la decepción fue no verle ese día en la consulta, sino sentir de alguna forma que yo estaba como que él no se había hecho cargo de estar ahí para mí, claro. sino que me había dejado con sus empleadas. Él no estaba ni en ninguno de los lados, ni en la recepción, ni en el despacho del escritorio, ni en el quirófano, ¿no? Donde se practicaba. No era un quirófano, Ah, sí. era una sala donde se practicaba el aborto. Y cuando yo lo hice, digamos que era ilegal, salvo en los tres supuestos, ¿no? El de malformación, violación y peligro para la salud de la madre. Pero como digo, por el tercero, que era el peligro de salud de la madre, por ahí se colaban todos, Ah, todos, claro. todos. Lo importante era eso, Total, pagarlo. no pedían Ahora, la informe. diferencia... No, pero es que ni los hacían, o sea, no solo no lo pedían, ni siquiera porque hoy día, cuando hace falta un informe, sí que ponen por videollamada a un psiquiatra, pone cuatro cosas y bueno, Y y ya el está. trámite como que ya lo han hecho, ¿no? Pero en mi caso ni siquiera. Y si lo hicieron, desde luego lo hicieron a espaldas de mí, porque yo no recuerdo nada de eso. ¿Tuviste la Yo necesidad de simplemente que recuerdo firmar. cuando no apareció tu amigo, el de la clínica, tuviste esa necesidad de necesitarlo, de tener a alguien al lado que te acompañe en ese momento, o fuiste sola completamente? Bueno, yo iba acompañada por mi... No, no, yo iba acompañada por Ah, mi ok. madre, Ah, porque mi madre es aquella que confirmaba que la maternidad es como lo peor que le puede pasar a una joven que quiere vivir libre y empoderada. mm, Entonces, yo iba de la mano de mi madre, pero sí que es verdad que fue una decepción no ver a este hombre, pero de alguna forma tampoco me extrañó porque venía como a confirmar que los hombres en los momentos importantes nos dejan tiradas a las mujeres, con lo cual fue como que lo acepté, lo asumí, como iba asumiendo todo ese tipo de cosas en mi vida y era yo me normal. sometí al aborto y yo iba muy fría porque de hecho iba con la mentalidad casi como con una mujer que va a depilarse las ingles, que sabe que va a doler, pero que una vez hecho el trámite ya puede seguir con sus planes. Entonces yo fui fría y salí con la misma idea, con la idea de que ya había pasado, de que era un trámite que ya quedaba atrás y que yo podía seguir con mis planes, con lo cual es un indicador, porque una mujer puede ir muy perdida y confundida a abortar como quien se va a hacer las ingles, pero lo que se debería de encontrar es un médico que le informa de que no, esto no es como hacerse las ingles, esto significa esto, va a ser así y tiene estas Ujú, consecuencias. Pero es que eso no pasa, ni pasaba entonces ni pasa ahora. exacto, El consentimiento informado, que está dentro de una ley que se llama de autonomía del paciente, en España no se cumple. exactamente. Y empieza Entonces, esa cirugía, entonces solo con tu madre en ese momento, ¿y qué pasa ahí? nada, pues yo tuve la suerte de que no me destrozaron en lo visible, es decir, yo no estuve como es el caso de otras muchísimas mujeres, yo no estuve desangrándome los siguientes días, no tuve infección, digamos que en ese sentido no tuve ninguna complicación, entonces yo me fui con la idea de que ya está, porque el aborto nos creemos que tiene la magia y el poder de alguna forma de borrar el pasado, ¿no? Entonces Mm. es como si hubiera habido ahí una transformación del tiempo y eso nunca ha pasado, ya se ha borrado y tú ya puedes seguir adelante con tu vida como si nunca te hubieras quedado embarazada. Porque Ah, eso es la promesa del aborto. ¿y qué hablabas con tu madre cuando salían? ¿O Nada, cambiaron de tema? nada, cero. O sea, es un tema que no se aborda ni yo con mi madre, ni mi madre conmigo, ni la amiga, porque yo cuando todavía estaba, bueno, esto
no me pilló en Australia el embarazo, sino en Macao, que está muy cerquita de Hong Kong, que era como una escala previa a venirme a España. Y desde esa isla, cuando yo me enteré que estaba embarazada, llamé a la amiga que estaba relacionada con este hombre de la clínica. Y ella me dijo lo que yo quería oír. Y yo sé que lo dijo con toda su buena intención. Me dijo, Leire, no te preocupes, esto vamos ahí y se arregla. Pero esta amiga, por ejemplo, tampoco volvimos a hablar del tema nunca más. Y mi pareja y el padre de la criatura tampoco. Entonces, se crea un silencio en el entorno familiar, en el social, como no trasciende, porque nadie te ve con tripa, con lo cual nadie se ha enterado de que has estado embarazada, pues tampoco. Y entonces ahí la madre tiene la capacidad de enterrarlo, porque es un tema que es fácil de enterrar cuando nadie lo aborda y todo el mundo hace como que no ha pasado. Claro. Es como un silencio ensordecedor y cómplice entre algunos, ¿no? Claro, y como ya estás muy desconectada, porque para tener relaciones sexuales en promiscuidad ya tienes que estar desconectada, porque si no, eso es insoportable. Es verdad que lo hacía borracha, con lo cual pues casi ni te enteras, pero si no, o sea, una no puede tener relaciones sexuales con un hombre que no ama ni que le ama, Claro. que eso sea traumático, pero si estás desconectada, lo puedes hacer. Entonces, estás tan desconectada que el aborto al final es como una consecuencia de la trayectoria anterior y también como un paso lógico en el que tú puedes seguir normalizando todo. De la misma forma que normalicé drogarme a diario, tener estas relaciones sexuales casi de continuo o ir a abortar de la mano de mi madre. Entonces, está todo dentro de una normalidad porque en el entorno en el que yo me muevo, eso está aceptado. Y una de las secuelas es la ruptura de parejas, ¿no? ¿Cómo sigue ese matrimonio por conveniencia o queriendo? ¿Cómo sigue después de esto? Bueno, pues sigue igual de mal, pero no porque el aborto venga a poner en crisis todo, porque como no lo Claro. asumimos, el aborto pone en crisis una pareja cuando la pareja lo asume. Y entonces lo que suele ocurrir en la mayoría de los casos, sobre todo lo que yo me encuentro por la parte de la mujer, pero también puede pasar por la parte del hombre, es que cuando uno de los dos afronta la realidad de que en ese aborto han perdido un hijo, pero una de la otra parte no, ahí hay una crisis. Como la ha podido haber previamente cuando una de las dos partes estaba ilusionada con el embarazo y la otra no. Pero igual, perdón, para entenderlo, pero igual cuando una pareja no habla del tema y no hay comunicación, eso también te separa de tu pareja, ¿no? Claro, lo que pasa que es que ahí la realidad es que ya estamos separados, Claro. porque si no, no cabe que yo, por ejemplo, no recuerde, o sea, yo sé que le dije que estaba embarazada y que iba a abortar y su respuesta iba en la línea de, bueno, es tu decisión, Sí. lo que tú quieras. Claro, esto puede parecer, incluso mucha gente dirá, ah, pues qué feminista, ¿no? Que le deja todo el poder de decisión a la mujer, ¿no? Lo que está haciendo es decirle a la mujer, esto no va conmigo, este marrón es tuyo, Sí, sí, si se lo lava las tienes vas a estar manos. sola y si no lo tienes también, ¿no? Y Completamente. cree que te está Y respetando, lo que ¿no? pasa que yo también, claro, como es como no, yo respeto tu decisión, pero claro, es que yo en esa época tampoco hubiera aceptado otra cosa, o sea, me hubiera dado igual. Es decir, o se le ocurra muy mucho que está esa posibilidad para desmontarme a mí todo el esquema mental falso y destructivo que tenía, o me hace un impacto de amor que me desmorona por completo y Mm. yo me pongo vulnerable y me entrego en sus manos y ahí como acepto formar equipo y familia con él, con ese hijo que esperamos, o si no, él me hubiera dicho lo que fuese y yo me hubiera mantenido dura, fría y con la idea de que mi cuerpo, mi decisión y tú aquí no tienes nada que hacer. Sí, la realidad es que no lo sabemos, no sabemos qué hubiese pasado. Claro, porque yo iba de feminista, pero de feminista no tenía nada, lo que estaba era en guerra con el hombre. Claro, Entonces, cuando estás en guerra con el hombre, no le vas a dar poder ni siquiera a un embarazo, aunque sea fruto de dos. claro. Pero ya las mujeres es como que nos han dicho que es una cosa exclusivamente nuestra, que como es nuestro cuerpo, es nuestra decisión y ahí sacamos por completo al hombre. ¿Y cómo sigue todo eso?
Pues lo que sigue es que yo desde la universidad venía teniendo ataques de vértigo de vez en cuando Post, y yo había ido previo al aborto y post aborto. Sí, 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 sí. Nada más terminar el instituto, previo a la universidad, tuve mi primer ataque de vértigos, que es que te da todo vueltas, vomitas Sí. hasta la bilis, o sea, horrible, horrible. Y entonces cuando voy al médico, pues él enseguida me diagnostica síndrome de Meniere, que es una enfermedad más bien de la tercera edad, pero era como que los síntomas le cuadraban con esa enfermedad, una enfermedad que me dijo que era crónica y donde la única solución que me daba era pastillas cuando me sucedieran. Y por otro lado, pues empecé a tener controles médicos donde me decían el oído, la columna, pero justo cuando el mes que me quedé embarazada en Macao volví a tener vértigos, yo ya había visto que eso era psicológico. Y entonces cuando ya nos asentamos en Madrid, después del aborto, yo fui a un psicoterapeuta, pero no por tratar la mala vida que yo llevaba, porque mi idea era una vida normal, pero sí para decirle, tengo vértigos y esto tiene componente psicológico, ayúdame porque no sé qué pasa. Él en la primera consulta, lo primero que me hizo entender fue que estaba sola en la vida. Me lo dijo así, tú estás más sola que la una. Claro, esto tuvo un impacto en mí porque lo vi como algo verdadero frente a que yo era una mujer con una actividad social que no os podéis ni imaginar. Porque claro, cuando estás desconectada y no quieres afrontar el vacío que llevas dentro, lo que haces es hiperactivarte y todo el día hiperactiva. Con una vida social, como os digo, vamos. Para no tener tiempo para pensar. Eso es, ni sentir, ni pensar ni sentir. Exacto. Entonces, cuando él me impactó con esa frase que yo no podía negar, cuando pude un poco mirar hacia adentro, pues yo os puedo asegurar que no he vuelto a tener un ataque de vértigos en mi vida. Eso que me decían como una enfermedad crónica con la que tendría que convivir el resto de mi vida, no he vuelto a tener, porque pude comprender esa realidad, que yo no tenía ni a dónde agarrarme, ¿no? De lo sola que estaba, pero ese hombre empezó a ser un apoyo para mí. Entonces, al día siguiente, tuve la noticia de que me había vuelto a quedar embarazada. Y yo esta vez lo volví a vivir como una situación de pesadilla, pero yo dentro de mí sabía que no podía volver a abortar porque tenía una idea, que esta sí que era verdadera, de que si volvía a abortar me podía destrozar el aparato reproductor. Y aunque yo ya estaba muy desconectada, yo desde pequeñita siempre había tenido ilusión de ser mamá. Además, yo siempre hablaba del equipo de básquet, o sea, yo hablaba de 5 hijos, pero yo, en cuanto yo compartía esta ilusión, en mi entorno siempre era como, qué ingenua, no sabes de qué va la vida, ya te enterarás, es como que tu sueño no tiene lugar, ¿no? Entonces ahí era cuando yo poco a poco iba desprendiéndome o renunciando a mis sueños. Pero con 27 años que viene este segundo embarazo, aunque en ese momento era una cosa también de la que liberarme, sí que a futuro podía pensar, bueno, pues cuando tenga un buen trabajo, una buena casa, ¿no? Como ese ideal que en un futuro voy a alcanzar y me gustaría vivir. Con lo cual, la salida rápida del aborto, en este caso, pues para mí ya no lo era. Y yo estaba en un auténtico conflicto porque no veía salida buena, porque era, si aborto, mal, pero si no aborto, también mal, claro. Entonces volví a donde Adolfo, que es mi psicoterapeuta, y ahí pasaron 2 cosas. Bueno, iba con mi marido, pero yo volvía a sentirlo ahí como un acompañante, no era un protagonista en la película, era simplemente un acompañante. Y lo que pasó fue que en la consulta mi terapeuta me hizo entender que una mujer cuando está embarazada ya es madre, con lo cual lo del amasijo de células que te quitas sin ninguna trascendencia, pues ya no cabía. Sí. Y por otro lado, que esto fue un gran revulsivo, fue cuando mirándome a los ojos me dijo, Leire, deja de destruir y ponte a construir. Entonces yo pude ver un pasado de horror, una película en blanco y negro, donde no había luz, solo había sufrimiento, destrucción y todo muy oscuro, pero cuando miraba hacia el futuro, que lo miraba como hacia la derecha, se me presentaba un futuro súper prometedor, con mucha luz, mucha ilusión,
Entonces yo me pude conectar al embarazo y salí de esa consulta súper ilusionada. Es verdad que seguía sin integrarlo con mi marido, era una cosa que vivía yo en soledad también, porque fui al primer chequeo sola, pude escuchar su corazón, me emocioné muchísimo, me derramé en lágrimas, me parecía tan emocionante, estaba súper contenta y yo no hacía más que pensar en los cuentos que le iba a contar, en las nanas que le iba a cantar, todo era muy bonito, realmente. O sea, por fin podía vivir como un poco Sí, de los algo sueños que de lo que habías había tenido desde perdido, claro. niña. El problema, y esto sí que es una consecuencia, la primera del aborto, es que yo en mi caso creí que la operación había ido bien y que no había habido daño físico, pero no es verdad. Y uno de ellos se reflejó en que yo perdí a este hijo también en un aborto espontáneo, que es una cosa muy frecuente, muy común en las mujeres que hemos pasado por una intervención violenta del embarazo, que es como yo llamo a la IVE. Intervención Y violenta del embarazo, me gustó. Es así. sí, porque aquí le llaman Ibe. interrupción voluntaria Sí, acá también, del pero me gusta embarazo. como lo describiste. Tal cual, te la voy a robar. Claro que sí, Es así, es patrimonio de la humanidad. es así, es interrupción violenta del embarazo. Me encantó. Es que Intervención, porque lo de la interrupción también es bastante intervención, me encantó. Lo voy a anotar. intervención, porque no se interrumpe nada, nosotras no podemos retomar esos embarazos, o sea, son terminales las intervenciones que hacen, con lo cual no se puede hablar de interrupción. Sí, Y efectivamente la intervención violenta del embarazo te es deja esa traumática secuela. a todos los niveles. Y está a nivel físico, que en mi caso no fue aparente, pero luego, mira, se manifestó en ese otro aborto. Y luego tuvo que pasar bastante tiempo. Mi terapeuta se convirtió en un arqueólogo que fue ahí rompiendo muros que yo me iba construyendo, porque Pero qué fijaros maravilla de que terapeuta, ¿no? Porque hoy hay que conseguirlos y buscarlos muy desesperadamente para conseguir un terapeuta formado y que pueda acompañarnos, ¿no? En todo este proceso de sanación. así es, porque de hecho llegan a mí muchas mujeres que han estado mucho tiempo en manos de psicólogos, incluso Que psiquiatras, sin no saben muchas veces detectarlo. incluso peor, No lo saben detectar peor ellos y porque ellas no se animan a contarlo. Ese es el gran problema. ese es uno, pero hay más, porque hay psicólogos o psicólogas, incluso siendo estas madres, porque me ha pasado algunas que decían, no, yo quiero una psicóloga madre para que entienda mi dolor. Ah, Pero es que si mira. la psicóloga, por muy madre que sea, lo que te hace es, y esto es un caso real, firmar en un papel, eso no era un bebé, 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 pues claro, pues si no se asume la realidad es imposible Pa. sanarla. Y luego otras veces, lo que es muy común, cuando las actuales y muchas veces poco o cero espirituales, claro, ellos no tienen una salida que darle a la mujer, más que la de, bueno, no era tu momento, es tu derecho, es tu decisión, tú eres libre de tomarla. Entonces, claro, son muy condescendientes con lo que ha pasado y eso no le sirve a la mujer, No. porque si a la mujer no le reconoces que ese día en esa intervención te han matado un hijo, la mujer no puede comprender y abrazar el dolor y el destrozo que lleva dentro. Si se reduce a una decisión libre que ella ha tomado, con la que tiene que estar contenta porque se ha liberado y tiene que seguir su vida, y dice, y la mujer se vuelve loca porque dice, es verdad, pero si fue mi decisión, ¿por qué yo ahora me siento tan inquieta? Incluso puedo pensar en que me he equivocado. Pero si era tan mal el contexto, ¿cómo me puedo arrepentir de haber abortado? Porque ¿a dónde iba yo con un hijo tan joven? ¿O a dónde iba yo con un hijo de este que luego he dado cuenta que menos mal que me lo he sacado de mi vida porque me era infiel o me maltrataba? O sea, al final se busca justificar el aborto por el contexto, que no era nada favorable al embarazo, pero claro, si no se aborda esa realidad que ha vivido, independientemente del contexto, la mujer, de una intervención violenta en su cuerpo que ha quitado la vida a su hijo, pues no se puede hacer una terapia No, profunda. no, totalmente. Y en el Y momento... si luego, Sí. sí, bueno, ya por terminar, y si el terapeuta, o sea, el psicólogo o la psiquiatra o hombre o mujer no tienen conciencia espiritual,
aunque quieran ofrecerle un camino de sanación, es imposible, porque si no existe lo No, espiritual, total, ese hijo está muerto y eso no tiene remedio. total. Porque claro, es solo a través de una conciencia y una relación espiritual que esa mujer va a poder reintegrar su maternidad con ese hijo que aunque esté muerto sigue existiendo en el cielo. Exactamente. Y que hay que ponerle un nombre. Leire, vamos a ir un minuto a un corte para arreglar algo que está pasando en este momento y ya nos volvemos a comunicar. No te muevas de ahí, no salgas de esa pantalla. Hola, a ver, Leire, ¿estás por ahí? Lo que pasa que yo te mandé un link equivocado, pero perdón, no era Zoom, era otro, así que bueno, nada, sigamos. Estábamos en todo esto de que cómo se trabaja las secuelas con un terapeuta, con alguien formado o no formado, o cómo se llega a sanar, ¿no? En el momento que vos relacionás que una de las secuelas de por qué perdiste a tu segundo hijo está relacionada con el aborto provocado anterior. ¿Qué es lo que pasa por tu cabeza? Porque imagino que en algún momento algo se prende en tu cabeza y decís, ¿cómo yo no sabía todo esto, no? ¿Cómo nadie me dijo que pasar por un aborto me iba a dejar tantas secuelas como la de, por ejemplo, perder un hijo que uno quizás lo desea y lo buscó y en este momento estaba ya enamorada y conectada con ese embarazo y lo perdiste a raíz de ese aborto previo, ¿no? Y era información, por supuesto, que vos no manejabas. Claro, es que no te informan nada, pues imaginaros para yo ir a abortar como quien se va a hacer las ingles, pues imaginaros la falta de información y la desconexión, porque yo ahí no tenía unos pelos que retirar, si me hubiera puesto un ecógrafo yo hubiera visto claramente a mi hijo como lo pude ver en la segunda ocasión. Pero fijaros que cuando a mí me anuncian la muerte de mi segundo hijo, yo era tan incapaz de abordar el dolor y para mí el dolor significaba como tal vulnerabilidad y en un mundo hostil donde estás sola y no hay nada que te proteja ni te ampara, la vulnerabilidad es como que está prohibida. Entonces yo me dije, fue bonito mientras duró y no solté ni una sola lágrima. Entonces tampoco siquiera
este segundo embarazo, esta segunda pérdida, la afronté como tal. Volví a construir un muro y seguí para adelante como malamente podía. Y fue por eso que digo que mi terapeuta era un arqueólogo que fue ahí picando piedra, hasta ir ayudándome a conectar pues la verdad, mi corazón, mi dolor, mi conciencia. Y fue a raíz de esa terapia que en algún momento pude enfrentar la realidad de que yo era mamá de 2 hijos muertos. Neire, ¿le pusiste algún nombre a tus hijos? Todavía en ese momento no. O sea, los pasos fueron, primero, abordar esa realidad. Soy madre de 2 hijos muertos. Y inmediatamente me vino una culpa que me inundó y me envenenó por completo. Entonces, a partir de ahí, yo vivía como dentro de un pozo en el que lo único que me repetía a mí misma era: eres una mala mujer, mala madre, hay que ser cruel, mala pécora, o sea, culpa, 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 culpa. Y efectivamente mi pareja, mi matrimonio se disolvió, pero no directamente relacionado con el aborto, sino que gracias a Adolfo teníamos una oportunidad de construir una pareja con unas bases de amor, verdad, sólidas, ¿no? Y de compromiso. Y para eso, cada uno de nosotros, yo por mi parte y él por la suya, pues teníamos que abordar también toda una serie de traumas y heridas que teníamos, por las que no éramos capaces, pues en mi caso, de confiar en el hombre, en creer en el amor del hombre, y digamos por su parte pues lo mismo, pero en relación con la mujer. Lo que pasa es que él no quiso hacer este proceso, se plantó, me dijo: esto es lo que hay, lo tomas o lo dejas, cosa que yo lo agradezco, porque hay otros que se tiran el rollo o dicen que sí donde es no, y él no, él me dijo: mira, esto es lo que tienes. Y yo ahí dije: no, yo esto no lo quiero, porque aunque todavía lo que me presentaba Adolfo me resultaba como muy teórico, porque en la realidad de lo que él me hablaba yo no lo veía. A mí me decía: no, es que el hombre de forma natural tiene el impulso de hacer feliz a la mujer, y la mujer de forma natural ama al hombre. A mí cuando me decía esto, por un lado, se me iluminaba el corazón y me hacía mucha ilusión, pero luego cuando yo salía de esa consulta y me enfrentaba a la realidad y a los chicos que iba conociendo, yo esa realidad no la encontraba por ninguna parte y volvía a cuestionar todo. Claro. Pero cuando él me volvía a presentar al ser humano hombre y al ser humano mujer, y me hablaba de la sexualidad como una expresión del amor y todo eso, a mí me volvía a ilusionar. Y entonces yo era como que, pues, yo confío en esto y yo quiero ir a por esto. Es verdad que cuando yo salía toda ilusionada a buscar a mi príncipe, como me encontraba todo lo contrario, yo volví a caer como en el pesimismo. Cuando ya enfrenté la muerte de mis hijos y me sentía tan culpable, pues ya incluso me entregué sexualmente a hombres que yo sabía que me iban a hacer daño, pero era una especie de un castigo que yo pensaba que me merecía. La secuela de Todo la inconsciente. promiscuidad. Sí, que yo ya venía de ahí previamente, pero yo volví de alguna forma, pero ya no con la idea que había tenido de joven, de carpe diem, ¿no? Sí. Vive, muere y deja un bonito cadáver, así sea con 33 años. No, en esta ocasión ya era realmente algo mucho más turbio todavía, porque es que yo podía reconocer que eran hombres, porque en la juventud yo estaba tan inconsciente y tan borracha que muchas veces ni era consciente de con quién me iba a la cama. Pero en esta ocasión yo podía ser consciente de que ese era un mal hombre, de que ese era un hombre incluso violento, y era lo que yo necesitaba para acostarme con él, porque yo ya era como, yo ya quería que me destrozaran, y que lo poco que me quedaba de ilusión con el hombre, que me lo arrebataran. Claro. Y efectivamente lo conseguí, y yo durante un tiempo estaba como muerta en vida, me dedicaba a trabajar, 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 no disfrutaba absolutamente de nada de la vida, y era un cadáver andante. ¿Seguías con tu terapeuta? Sí, y fue gracias a eso que yo no me tiré por un puente ni caí en una profunda depresión, porque cada vez que volvía a él volvía a iluminarse, ¿no? Como una lucecita. Y luego buscando una alternativa, o sea, no una alternativa, porque yo me he mantenido siempre fiel a su consulta,
pero como un complemento, pues me fui a un retiro y ahí me rompí. ¿Cómo caíste en Ahí un me rompí. retiro? ¿Perdón? ¿Cómo caíste en un retiro? ¿Cómo llegaste a un retiro? Bueno, yo con Adolfo también pude descubrir mi nivel espiritual, o sea, mi alma, ¿no? O sea, todavía pude reconocer una realidad espiritual que para mí había estado siempre negada en un entorno súper ateo en el que yo me he criado. Por eso te Entonces, preguntaba, ¿cómo llegabas? sí, entonces yo recuerdo cuando en una consulta, y muy al principio, Adolfo en alguna ocasión me dijo, tú eres hija de Dios, y yo, ¡buah! Y yo me rompí a llorar. No, no, es que Pero eran como, Adolfo lo tenemos allá arriba. Todos queremos un Adolfo en nuestras vidas. bueno, hace consulta online, o sea que ahí queda, ¿vale? Para quien Impresionante, quiera ponerse Adolfo. en Me dan ganas, contacto. es para aplaudirlo de pie. Es el Sí, terapeuta desde luego perfecto. Trabaja en me ha Amazube, me salvado la vida. imagino. Me ha salvado la vida. Él es un hombre totalmente comprometido con la mujer. Es curioso, pero yo puedo decir que hoy día sí soy feminista y gracias al amor de Adolfo en concreto, él me ha enseñado a defender, a proteger y a ser autoridad dentro de que soy mujer y poder dejar de masculinizarme para poder como sobrevivir en un hombre que nos cree, o sea, en un mundo que nos creemos donde que la mujer el único fin que tiene es el de ser abusada, sacrificada o anulada. Y, y desde luego que, le debo mucho a Y- este hombre y lo amo sí, muchísimo. me imagino. Y Adolfo te lleva a ese encuentro con Dios en ese retiro, ¿no? El retiro no era una convocatoria de Adolfo, pero sí que fue gracias a Adolfo que yo pude saber que el mundo espiritual existía. Entonces, a raíz de ahí, pues en mi búsqueda un poco, pues también de sanación, porque la parte de conciencia que me transmitía Adolfo, donde él me decía, Leire, tú has sido una víctima dentro del aborto, porque yo era no, porque yo llamé, yo quise ir, yo, ¿no? Nos creemos eso de la interrupción voluntaria. Yo Ujú. era no, Adolfo, esta ha sido mi voluntad, porque sí que es verdad que hay otras mujeres que van presionadas por la pareja, presionadas por la madre, por el padre, pero es que en mi caso era como, no, es que fui yo lo quería, ¿sabes? Es Claro. verdad que mi madre lo pagó, pero si no, yo hubiera conseguido el dinero, o sea, era como, no me digas que yo he Hacerte sido una responsable. víctima, claro, de algo que he estado todo el rato liderando yo. Ujú. Pero claro, cuando ya conseguí por fin en ese retiro romperme, lo que sucedió fue que pude sacar un dolor inmenso de mi vientre, me rompí a llorar como no había llorado pues en años para liberar todo ese dolor que se iba al cielo. Además, yo estaba tumbada y el dolor salía de mi vientre por un tubo negro y se dirigía al cielo. Ahí estuve un tiempo que no sé cuánto tiempo pasó porque pierdes completamente Ujú. la noción del tiempo. Y lo que pasó ahí fue muy bonito porque fue cuando yo me rendí al dolor, cuando yo me rompí y simplemente me entregué a que fuera lo que Dios quisiera, pues lo que pasó es que cuando salió todo eso, ese dolor negro, finalmente yo sentí tanto amor por mis dos hijos, tanto amor, ese amor incondicional de madre, que la idea de que yo era una mujer cruel, desalmada, mala madre, tampoco se sostenía porque yo estaba amando, era una realidad, ya no era un Claro. pensamiento siquiera. Y yo amaba tanto a mis hijos que ya entonces ahí sí pude aceptar el perdón. Ya sí pude aceptar la realidad de que yo efectivamente había sido una víctima de un sistema social, de un sistema ideológico, de un sistema político, de un sistema sanitario que te vende el aborto como algo feminista, inocuo, porque de hecho en el segundo embarazo, que se podría decir que era no deseado, una etiqueta que no me gusta nada porque en mi testimonio se ve como un embarazo puede pasar de no deseado a deseado en cuestión de Sí. minutos, yo no aborté. Y no solo no aborté, sino que tuve mucha ilusión. ¿Y cómo vino todo esto? Pues por un lado de la conciencia que me transmitió él, pero también
porque yo sabía que al menos una persona, que en ese caso era él, estaba comprometida conmigo y con mi hijo. Yo seguía, pues eso, muy desarraigada en mi matrimonio, en mi familia, pero había un hombre que yo sabía que en un momento vulnerable, en un momento crítico, yo le llamaba al móvil y él respondía. Porque eso ya me lo había demostrado él previamente. Entonces ahí se ve como muchas veces el apoyo y el compromiso de una única persona hacia una mujer embarazada puede ser suficiente para que ella se agarre a la vida y desde ahí pueda dar vida. Y bueno, pues ya con esa conciencia de víctima, pues pude aceptar el perdón, me pude perdonar. Entonces ahí empezó como mis pasos de restauración, ¿no? Pues el perdón es básico, pero también entender la realidad en lo completo, no solo en yo, sino, vale, yo, pero en un contexto social. ¿Y qué te ha dicho ese contexto social? Y el contexto familiar, ¿qué te ha dicho? No, porque mi madre a mí no me dijo, mira, hija, ser madre, aunque sea difícil y complicado, es maravilloso. O sea, yo no me imagino, vamos, en la vida podría yo darle la mano, ya no solo a mi hija, sino siquiera a ninguna mujer para abortar, sin decirle, si es que ser madre es maravilloso, es una oportunidad de amar incondicional que te ilumina la vida completamente. No, y lo que decía antes, ¿no? Eso que me gusta que quede bien claro. Uno puede recibir el perdón de Dios y el perdón del niño o los niños, pero el problema más grave es, como vos decías, ¿no? Perdonarse a uno mismo, sacarse esa culpa de encima. Entonces, eso es lo que pudiste lograr. Son esos 3 perdones, ¿no? El de Dios, el del niño, los niños y perdonarse uno mismo. Entonces, me encanta que eso quede claro, porque muchas veces uno encuentra ese perdón de Dios, pero sigue reiteradas veces quienes tienen fe yéndose a confesar, pero la realidad es que el problema es que no se lo perdonan a uno mismo. Nos quedan pocos minutos y me da bronca que nos queden pocos minutos porque hay muchísimo más para hablar, pero quiero bueno, que nos cuentes un poquito cómo llegás a ser madre y cómo nace Amasube y qué es lo que ofrece. Vale. Bueno, madre fui desde ese primer embarazo en el 2008. Perdón. Lo que pasa que sí que es verdad que con una nueva pareja, esta sí fundada desde el amor, en 2017 doy a luz a mi tercer hijo y por eso que puedo decir que tener un hijo vivo es lo más... O sea, para mí los 3 son un regalo, pero claro, la experiencia plena que vivo yo con mi tercer hijo, pues es que es increíble. Y Amasube, pues nace también como respuesta a una demanda social increíble, porque cuando yo ya con mi hijo nacido, el tercero, voy a la manifestación feminista y me encuentro todos estos carteles proabortistas, pues ahí siento un impulso de contar mi testimonio, no solo para mostrar el destrozo que supone el aborto para la mujer, sino también porque yo estaba tan feliz con mi hijo, claro, que yo decía, pero es que no solo es que eso es horrible, es que esto es maravilloso, porque yo había sido también víctima de todo ese lastre que se le coloca a la maternidad cuando la experiencia estaba siendo completamente la contraria. Entonces era como ese impulso de decir, no os dejéis engañar, el aborto es lo peor y ser madre es lo mejor. Y a partir de ahí empecé a recibir un montón de mujeres buscando consuelo, buscando acompañamiento en mí, y también empecé a dar muchas charlas. Y cuando una vez en una reunión de trabajo pues tenía una chica que no sabía si abortar o suicidarse, ya fue cuando dije no. Y dejé el trabajo, fundé Amasube y llevo 2 años pues completamente entregada a la defensa de la vida, de la maternidad y de la paternidad también, porque muchas veces son hombres, y del amor. Y la misión de tus 3 hijos fue llevarte a trabajar en este mundo con Amasube. ¿Y cómo son los nombres de tus hijos? ¿Se pueden decir? Pues es así, mira, yo creo que me he desempelotado, o sea, he estado desnuda en los medios por completo, pero esa justo sí que es una información privada, que la reservo. Perfecto, a mi bueno. Pero agradecemos, ¿no? A tus hijos, a tus 3 hijos, que te regalaron esta misión, te hicieron ver esta misión, porque el haberlos tenido a los 3, el haber pasado esta experiencia de tener 3 hijos,
más allá de cómo se hayan desenvuelto y en esta corta misión que tuvieron unos y otros, hoy estás trabajando arduamente porque te vemos, te seguimos y sabemos también desde la Fundación que acá en Uruguay hacemos el mismo trabajo, sabemos el esfuerzo que lleva y dedicar tu vida a esto es muy gratificante y ni hablar de tener el privilegio de ver esos frutos, ¿no? En la tierra y muchos frutos que si Dios quiere veremos en el cielo. Pero nada, Leire, me da lástima tener que terminar el programa, pero ahí me están retando. Ojalá podamos algún día tener otro tiempito si pudieras, para poder profundizar un poquito más en este tema y sobre todo también en lo que está pasando en España hoy, que se está debatiendo, que es esa profundidad de informar realmente lo que deja el aborto, que son unas heridas gravísimas y que muchas veces llevan a tomar la vida de esa madre. No solo hay un aborto, se termina con la vida de un hijo, sino que muchas veces el aborto termina con la vida de esa madre. Así que, si te parece, agendamos para algún otro momento y que no te agarre tan desprevenida. Cada tanto, si mirabas un poquito de costado, veíamos un poquito que están muy bien prolijos hechos. Albal, ¿no? Pero me encanta, porque eso es dar la vida, ¿no? Trabajar hasta en la peluquería. Así que, Leire, muchísimas gracias por tu testimonio, por tu entrega y por este regalo de Amasube. Pueden entrar por la web, es muy fácil, amasube.org, con B corta, Amasube. Y bueno, nada, ya nos contarás más en el próximo programa de qué se trata, porque ya te voy a estar molestando nuevamente. Ninguna molestia, con muchísimo gusto. Bueno, un beso muy, muy grande y nos vemos, si Dios quiere, en otro programa. Y a todo nuestro público que acá está, bueno, espero hayan disfrutado de Leire. La verdad que Leire es un personaje lindísimo que, como habrán visto, dejó toda su vida para entregarse a ayudar al prójimo y amar al prójimo. Ama a quien piensa en el aborto, ¿no? El libro. Y de eso se trata, ¿no? De ayudar y de no dejar que se silencie esta herida gravísima del aborto, que deja unas secuelas muy, muy graves en los demás. Salir a hablar, poner la cara, poner el cuerpo y trabajar para el reino de Dios. Le damos gracias a nuestra madre por permitir que podamos hablar en su programa y nos vemos, si Dios quiere, el próximo martes aquí en Juntos por la Vida.